En el año 2017 comencé una relación con una compañera de la universidad. Ella acababa de llegar de su ciudad natal y rentaba un pequeño departamento en el centro de la ciudad para poder estudiar una carrera universitaria ante la imposibilidad de hacerlo en donde ella vivía, dado que ella era foránea. No tenía amigos o conocidos en la ciudad, pero por alguna razón comenzó a hablarme desde el primer día de clases. Menciono esto porque, ahora que lo recuerdo a lo largo del tiempo que estuvimos juntos en la carrera, jamás la vi hablando con nadie más aparte de mí. El departamento en donde ella vivía era una pequeñísima habitación en donde únicamente cabía una cama individual, un escritorio, y tenía un baño diminuto en donde era apenas imposible darse un baño. Sin embargo, pasábamos todo el tiempo después de clases ahí. Supongo que es normal que una pareja de universitarios con tanta privacidad quiera estar juntos todo el tiempo libre que tengan. Para llegar a este departamento era necesario cruzar por una especie de vecindad que se encontraba escondida en uno de los callejones menos conocidos del centro. A decir verdad, era una zona muy segura, pues nunca tuve problemas con salir de su casa en la madrugada para llegar a la mía, que estaba apenas a unas cuantas cuadras. A causa de todo el tiempo que pasaba con mi novia, comencé a tener problemas con mi padre y mi madre, quienes creían que descuidaría mis estudios. Todo esto terminó con una gran discusión que me hizo tomar la decisión de mudarme con mi novia. Ahora ambos vivíamos en ese pequeñísimo departamento. Al principio todo era como una luna de miel, pero conforme pasaba el tiempo las cosas cambiaron. Comencé a perder peso. Pasé de ser un chico atlético a estar casi en los huesos al tiempo en el que estaba constantemente enfermo. Dejé de ir a mis clases a pesar de que mi novia nunca faltaba. Ella me decía que era mejor para mi salud, que me quedara en casa a descansar. Incluso perdí todo contacto con mi familia, pues mi novia se encargaba de responder mis mensajes y llamadas, con el pretexto de que yo no me esforzara de más. Todo esto pasó en un periodo de menos de 2 meses. Llegué al punto de estar despierto únicamente cuando mi novia llegaba después de la escuela y me hacía beber agua sin dejarme comer nada, porque según ella, la comida me caería muy mal. Un día en el que mi novia tardó más de la cuenta en llegar a la casa, me desperté y con la intención de salir de ese cuarto a buscar algo de comida, reuní toda la poca fuerza que aún me quedaba y salí. Para ser sincero, no recuerdo cuánto tiempo tenía sin siquiera ver la luz del sol o sentir el viento. Al dar un paso fuera de la casa sentí algo bajo mis zapatos. Justo en la entrada del departamento había una línea de sal, al menos 1 kilo de sal esparcido por la entrada. No entendía por qué, y para ser sincero me importó poco. Lo único que quería era poder comer algo. Sin embargo, cuando por fin logré salir de esa vecindad y llegar al callejón, mi novia se me acercó rápidamente, colérica y gritando. Nunca la había visto así. Pensé que se alegraría de verme en pie, pero no fue así. Me tomó del brazo y sin ningún esfuerzo me jaló hacia adentro. Me hizo acostarme nuevamente y comenzó a darme más agua, más de lo usual, solo que en esta ocasión tenía un sabor amargo, pero no podía rehusarme a beberla, pues se encargó de hacer que tomara hasta la última gota. Después de eso perdí la noción del tiempo. Me sentía completamente débil. Realmente creí que estaba por morir. Ocasionalmente despertaba de madrugada. Lo hacía porque no sentía la presencia de mi novia. Cada madrugada que despertaba por unos minutos estaba completamente solo, pero podía escuchar algo. Escuchaba algo caer cerca de la puerta y ser esparcido.
Ahora sé que se trataba justamente de sal. Después del tercer mes viviendo ahí, cosa que supe gracias a mi familia, una mañana mi madre y mi padre llegaron a la vecindad. Dieron con ella después de haberla buscado por semanas. Le pidieron a la casera que abriera el lugar, y mi padre me sacó de ahí en brazos. Pasé un tiempo en el hospital. Realmente estaba al borde de la muerte. Resultó que mi pareja me daba apenas lo justo para mantenerme con vida, pero yo ya estaba en un muy mal estado. Lo único que era capaz de decir era el nombre de aquella chica. Pasé varias semanas en el hospital bajo observación, con suero y sin pronunciar palabra alguna. Cuando fui dado de alta, mi madre se ocupó de mí, de alimentarme, de bañarme, incluso de llevarme al baño. No podían entender en qué momento pasé de ser un joven lleno de vida a no poder valerme por mí mismo. Mientras estuve en el hospital me hicieron todo tipo de estudios y de análisis. Sin embargo, no hallaron nada raro aparte del evidente grado de desnutrición en el que me encontraba. Nadie pudo explicar cómo fue que llegué a ese punto. En todo el tiempo que duró mi recuperación, no tuve contacto alguno con mi pareja. Nunca me buscó, pero yo aún pensaba en ella y deseaba estar a su lado, no con la misma intensidad de antes, pero aún tenía ese sentimiento, razón por la cual una mañana en la que mi familia salió a atender algunos asuntos, decidí que iría a su departamento. Me tomó algún tiempo encontrar aquel callejón, ese mismo sitio que antes sentía a escasas cuadras de mi casa. Ahora estaba mucho más lejos y no entendía qué estaba pasando. Cuando entré en aquella vecindad, vi el departamento abierto de puerta en puerta, completamente vacío, salvo por una mujer que sabía que vivía en el departamento de al lado, porque el día en que mi padre me cargaba fuera de ahí, la vi, asomándose por una pequeña ventana. Ahora estaba dentro del sitio donde viví, quemando hierbas y rociando una sustancia viscosa. Al verme se acercó a mí con mucha alegría. Me vio a los ojos y me dijo: «Mi niño, no puedo creer que sigas vivo. Después de lo que te hicieron pensé que ya no la librabas». Al cuestionarle sobre qué se refería, me dijo que ella había llegado apenas unos días antes de que me sacaran de ahí. Fue ella quien habló con la casera para que abrieran la puerta y mis padres pudieran llevarme. Me contó que la señora con quien estuve me estaba drenando la vida. En ese momento pregunté que a qué señora se refería, si yo vivía ahí con una joven de mi edad. Me dijo que no era así, que yo la veía como ella quería que la viera, que seguramente me hizo comer o beber algo para atraparme ahí. No podía creer lo que me estaba diciendo. De la manera en que la describió era una mujer al menos 30 años mayor que yo. Nada de eso tenía sentido, pero no quise discutir con la mujer que en realidad me había ayudado. Me pidió que no volviera más por ahí y que no intentara buscar a mi novia. Cuando logré volver a la universidad, pregunté por ella, pero nadie la conocía, nadie sabía de quién hablaba, nadie había visto a una chica con esa descripción, y las pocas personas que se acordaban de mí, por el poco tiempo que había ido, me dijeron que solo recordaban que cada día a la salida me encontraba con una señora mayor y nos íbamos caminando de la mano. Realmente fue algo muy complicado de asimilar, por el hecho de que no podía creer que tantos meses hubieran sido producto de mi imaginación o tuvieran algo que ver con algún tipo de magia, cosa que ahora ya no creo tan loca, pues eso explicaría el por qué el resto de vecinos mantenían aquella sal en la entrada. Pues por lo que me enteré, juraban que esa mujer era una bruja que había venido escapando de su pueblo. Ahora, tantos años después, caminando por un pueblito mágico con mi actual pareja, quien por cierto sí es de mi edad, vi a lo lejos a una mujer, algo mayor, pero con los rasgos de aquella chica a quien tanto quise. Llevaba a un joven de cuando mucho unos 20 años de la mano. Caminaban como una pareja feliz, de no ser porque el joven se encontraba en los huesos. Quise acercarme, quise hacer algo,
Esperaba poder cambiar algo, pero los perdí de vista. No pude hacer nada por ese chico que asumo que es su nueva presa, y sé que probablemente a lo largo de este tiempo ha tenido muchos más. Me llena de intriga saber qué fue lo que me hizo, qué fue lo que me dio para volverme loco de amor. Solo puedo decir que las brujas existen, son reales. Lo sé porque viví con una. Estoy consciente de que sigo vivo gracias a mi familia que no me abandonó. Gracias a aquella mujer que me ayudó. Decidí que no viviría con miedo. Creo que ni siquiera podría hacerlo porque estos son todos los recuerdos que tengo de aquellos meses. No sé nada más. Aún a veces olvido cosas. Pierdo el apetito por días y siento miedo cada noche, precisamente en la hora en que ella solía llegar. Espero algún día poder superar por completo todo esto y no volver a cruzarme en el camino de ninguna bruja. Espero que a nadie le pase, porque créanme que solo un milagro podría salvarlos, ya que en cuanto los eligen, no van a soltarlos jamás. Ya han pasado 10 años de aquel suceso, pero lo recuerdo claramente, pues es la experiencia más aterradora que he vivido. Era mi último año en la Facultad de Comunicación y todo era perfecto. Fotografía y edición era mi materia favorita, y aunque demandaba mucho de mi tiempo, me encantaba estar viviendo mi sueño de niño, ser reportero. Los proyectos finales se acercaban, y uno de los que más me emocionaba era el de esa materia, pues debíamos poner en práctica todo lo que habíamos aprendido durante el semestre. Sinceramente era muy bueno en eso, siempre tenía las mejores notas, pero esta vez no sabía sobre qué hacer mi proyecto. El proyecto era en equipos y teníamos que hacer un documental en video acerca de algún tema interesante y principalmente captar la esencia de algún lugar, que debía tener mucha historia que contar. Mis amigos y yo habíamos pensado en un exmuseo. Iba a ser increíble retratar cada detalle, pero el encargado nos dijo a última hora que nuestra propuesta había sido desacatada, así que teníamos que encontrar otro lugar. Al llegar al departamento le conté a mi novia sobre aquel inconveniente. Ella se quedó pensando un rato y después me comentó que le habían contado sobre un hospital psiquiátrico abandonado en las afueras de la ciudad, que tenía una gran historia, puesto que había sido el más popular en los 70. A ella le encantaban las historias de terror, y por eso sabía demasiado acerca de eso. Aunque para ser sinceros, a mí no me gustaban mucho esos temas. Era escéptico y me parecía ridículo pensar en objetos que se mueven solos o fantasmas. Pero la idea no sonaba tan mal, pues podíamos hacer un reportaje sobre lo acontecido ahí y grabar todo el lugar por la noche. Seríamos la sensación, pues dudaba que alguien más hiciera algo así. Hice la propuesta a mis amigos y ellos aceptaron, pero de nuevo debíamos pedir permiso. Mi novia me pidió ir con nosotros, ya que le emocionaba mucho conocer el lugar. Acepté con gusto e incluso le dije que podía estar en la grabación con nosotros si es que aceptaban darnos permiso y así vivir la experiencia junto conmigo. Decidimos ir al día siguiente saliendo de la universidad. Íbamos mis 3 amigos, Pedro, Juan y Jorge, mi novia Raquel y yo. Nos llevó algo de tiempo llegar hasta ahí, y en el camino íbamos planeando qué decir para que nos dieran permiso. Incluso llevamos un oficio de la escuela para que fuera más fácil. Después de una larga hora de camino, llegamos y la verdad nos sorprendimos cuando vimos lo grande que era el lugar. Yo no creía en nada de vibras, pero si pudiera describir la vibra de ese lugar, diría que era pesada y aterradora. El hospital era enorme. La pintura que alguna vez fue blanca estaba desgastada y ahora era amarilla. Eran 3 pisos y la puerta de entrada era gigante. Estaba grafiteada, seguramente por la gente que se metía y vandalizaba por la noche. Daba un aspecto espeluznante. El guardia nos recibió con desconfianza, pero después de contarle el proyecto, se portó muy amable. Aceptó que entráramos y grabemos,
siempre y cuando no hiciéramos ningún daño a la propiedad. Además nos dijo que él no se hacía responsable de cualquier acontecimiento extraño, porque en aquel lugar pasaban cosas muy raras. Nos empezó a dar un recorrido y nos contó acerca del lugar. Cuando entramos a la planta baja, pude sentir como la piel se me ponía chinita, pues había una vibra muy pesada, y aunque era de día se veía muy oscuro dentro, demasiado tétrico, incluso para mí. Las paredes estaban pintadas de blanco, pero se notaban manchas de lo que parecía ser sangre. La recepción tenía una computadora y un teléfono muy viejos, todos llenos de polvo, así como papeles, lo que parecían ser expedientes y un libro de visitas aún abierto con la fecha del 7 de septiembre de 1966. Nos llevó a los cuartos. En ellos solo había una cama individual y una pequeña mesita de noche al lado. La pintura de estos era diferente. Estaban pintados de un verde opaco y triste. Estaban llenas de rayones por todos lados, dibujos extraños y algunos tenían grafitis recientes. Después, mientras subíamos las escaleras, nos contó que ese hospital había sido clausurado en 1970, ya que se practicaban lobotomías y experimentos aterradores a muchos de los pacientes, que definitivamente nunca saldrían, pues quedaban mucho peor o muertos. Experimentaban a través de electrochoques, de encierros con los miedos más grandes de los enfermos. Los dejaban sin comer, sin agua o sin dormir por días e incluso semanas, con picaduras de insectos a los que algunos eran alérgicos o con operaciones a nivel quirúrgico del cerebro. Decidimos ir a buscarlo. Todos ya queríamos largarnos de ahí e ir a dormir, pero no lo encontramos. Así que revisamos las grabaciones en la computadora de la última hora, y primero no encontramos nada, pero después de un rato, en el minuto 46, pudimos ver a Raúl caminando hacia una de las cámaras, hasta que algo invisible lo aventó con fuerza y lo arrastró fuera de ahí. Sorprendidos y muy asustados, pudimos notar cómo se nos ponían los pelos de punta. Raquel empezó a llorar. Estaba aterrorizada. Traté de calmarla, alentando a todos a buscar a Raúl, pero a pesar de todos nuestros intentos no pudimos encontrarlo. Ya había pasado alrededor de hora y media y seguía oscuro. Debían ser ya las 7:30 de la mañana. Nuestros teléfonos no tenían señal y tenían muy poca batería, y en el lugar no había luz. 2 de las lámparas aún tenían pila, pero finalmente decidimos salir a buscar ayuda, ya que parecía que el hospital se había tragado a mi amigo y ya no sabíamos qué hacer. Abrimos cuidadosamente la puerta llena de grafitis esperando encontrar por fin algo de luz del día. Pero lo que vimos nos heló la sangre por completo, pues al otro lado de la puerta había otro pasillo, no la salida. Aunque habíamos jurado que esa era la puerta, era la única con esos dibujos. No podíamos creerlo. Habían más y más pasillos, pero seguimos adelante. Pensamos que quizá el miedo y el sueño nos estaban haciendo una mala jugada, que la puerta estaría más adelante, pero no la encontramos. Al pasar por uno de los cuartos vimos una silla de ruedas ya muy vieja. Seguimos sin hacer caso, pero algo nos hizo voltear. La silla había salido de la habitación y estaba atrás de nosotros moviéndose lentamente. El cuerpo nos temblaba y la boca se nos abrió involuntariamente. Se sentía mucho más frío en el lugar y la luz era muy poca. Salimos corriendo de aquel pasillo hasta llegar a lo que parecían las tuberías del hospital, donde seguimos buscando a nuestro amigo, pero era inútil. Todo olía a humedad y a podrido, pero continuamos ya que pensamos que sería la única salida. Era como estar en un laberinto. Ya habían pasado horas y la salida parecía no existir. Nuestros relojes marcaban las 10 de la mañana, pero seguía sin amanecer. Seguimos caminando y nos alegramos al ver una puerta a unos cuantos kilómetros. Era de metal,
Ya oxidado por los años y en donde se supone que iría un candado no había nada. Así que podíamos entrar. Al llegar a la puerta la abrimos lentamente y con un solo ojo me asomé, pues no sabíamos que nos encontraríamos. Pedía con todo mi corazón que fuera la salida, pero lo que vi ahí me traumó para siempre. El cuarto era grande, estaba pintado de un color azul claro, la atmósfera era triste y oscura. En medio había una cama metálica con una mujer en ella y un hombre con la cabeza agachada que por el uniforme supe que era médico. Estaba sacando su cerebro poco a poco. No pude evitar soltar un grito y en ese momento el hombre volteó. Su cara estaba muy pálida y sus cuencas estaban vacías. De su boca salía sangre y se veía muy enojado. A pesar de eso, pude reconocerlo. Era quien nos había dicho el velador que fue el director del hospital. Corrió hacia nosotros, pero rápidamente cerramos la puerta. Avanzamos hacia el otro lado y llegamos al mismo lugar, con la puerta llena de grafitis. Sin pensarlo, la abrimos nuevamente con el temor de encontrar otro pasillo, pero esta vez sí era la salida. El sol tocaba nuestra cara y la luz iluminaba nuestros ojos. Aliviados fuimos hasta el auto. Nuestros corazones latían como nunca. Después de ese horrible acontecimiento, algo cambió en nosotros, pues fue como estar en el mismísimo infierno. Siempre pienso en lo que hubiera pasado si al abrir la puerta siguiera sin ser la salida, y escalofríos recorren mi cuerpo. Nadie nos cree todo lo que sucedió aquella noche, pero tampoco se explican dónde está Raúl. Aún esperamos que vuelva, aún esperamos que encuentre la salida. Mi nombre es Mario, y pertenecí al ejército. Esto que te comparto me pasó hace muchos años, pero lo tengo tan presente como si hubiera sido ayer. La mera verdad, si llegué a pasar muchas experiencias extrañas o inexplicables ahí, sobre todo porque la mayoría de las veces andábamos en lugares muy apartados en lo alto de la sierra, pero de todas esas experiencias que viví, hay algunas que fueron más aterradoras que otras. Te compartiré una de las que más me han marcado en mi vida, porque a pesar de que me sucedió cuando recién había entrado a las Fuerzas Armadas, aún hay ocasiones en que me despierto aterrorizado por las madrugadas, por las pesadillas que tengo de esa horrible experiencia. En aquella ocasión la operación fue en la Sierra del Rosario, Durango, relativamente cerca a Santo Niño, un pequeño poblado de la región. Fue una incursión limpia, sin un solo disparo. El grupo delictivo escapó. Al parecer algún halcón los alertó de nuestra llegada y les había dado tiempo de escapar por la parte de arriba de la montaña, y de ahí se dispersaron entre la densa vegetación, porque nosotros llegamos por el único camino de terracería que subía hasta allá. Al llegar solo encontramos un par de cuartos grandes de techo de lámina. Uno parecía acondicionado como un laboratorio y el otro parecía un almacén, con algunos camastros. El capitán Reyes nos ordenó que nos instaláramos ahí para pasar la noche, para el resguardo de aquellos plantíos, y que al otro día, a primera hora, se iniciara la destrucción de todo esto. En aquella ocasión, la sargento García y yo haríamos la guardia. Como te decía hace un rato, yo llevaba poco tiempo de haber ingresado, por lo que no conocía a casi nadie, mucho menos a la sargento. Nos dirigimos en silencio al primer plantío para iniciar nuestro recorrido a las 0100 horas. El clima era caluroso, pero agradable, y por fortuna tuvimos una luna llena muy grande que nos alumbraba bastante bien. Al pasar junto al capitán Reyes, que era de por estos rumbos, nos comentó que tuviéramos mucho cuidado, ya que por esta zona había mucho lobo que le gusta meterse entre los plantíos, pero que con un par de disparos al aire se dispersaban de inmediato. Nos cuadramos y le agradecemos el dato. La sargento caminaba rápido y en cuestión de un cuarto de hora ya recorríamos el borde del primer sembradío, que era bastante grande. La luz de la luna sobre el campo de amapolas
Le daba una tonalidad rojiza. La verdad sí se veía algo tétrico, pero lejos de eso, parecía que iba a ser una noche tranquila y silenciosa. Prácticamente solo escuchábamos el ruido que hacían nuestras botas al chocar sobre la tierra. Saqué mis cigarros y le ofrecí uno a la sargento. Ella solo movió la cabeza de manera negativa. Entonces se me ocurrió comentarle que se veían medio macabros los sembradíos, todos rojizos. Ella me miró seria y solo asintió con la cabeza. Encendí mi cigarro y continuamos el recorrido en silencio. Pensé que tal vez no le había caído bien o algo así, y decidí mejor quedarme callado el resto del camino. Aunque eso sí, la noté algo preocupada. En ese momento empezamos a ver cómo se iban moviendo las plantas a nuestro costado derecho, como si algo estuviera caminando entre ellas a la par de nosotros. Al detenernos también se detuvo, pero se siguieron moviendo ligeramente las flores de encima. Inmediatamente amartillamos y apuntamos nuestras armas en esa dirección. Entonces pregunté tranquilamente, ¿quién vive? Pero no obtuvimos ninguna respuesta. Solo se escuchaba el leve sonido del viento y de algunos grillos. Volví a preguntar, al mismo tiempo que la sargento García me indicaba con una señal que avanzara al objetivo mientras ella me cubría la espalda. Me metí muy despacio en el sembradío. Aquellas plantas me llegaban un poco más arriba de la cintura y me fui aproximando muy lentamente. A un par de metros del objetivo me detuve y volví a solicitar que se identificara. Pero nada. De reojo vi a la sargento y seguí avanzando, hasta que estuve a menos de medio metro de aquellas ramas que seguían moviéndose. Con el cañón de mi rifle fui despejando el camino suavemente. Traté de mantener tranquila mi respiración. Sentía todos los músculos de mi cuerpo tensos. Entonces jalé la última rama que se interponía frente a mí. Pero no había absolutamente nada. Revisé alrededor con mucho cuidado sin dejar de apuntar. Ahí no había nada. Entonces me confié y bajé mi fusil. Un gran error. Así de espaldas le hice la señal de despejado a la sargento García. Me giré completamente hacia ella para quedar de frente. Me alcé de hombros. Ella también dejó de encañonar y bajó su arma. En ese momento los dos respiramos aliviados por ese breve momento de tensión, cuando entonces sentí aquel jalón en mis tobillos hacia atrás. Fue tan rápido que no me dio tiempo ni siquiera de meter las manos, y me fui de boca sobre las plantas, que detuvieron por un momento mi caída, hasta que azoté de panza sobre la tierra como un costal de papas. Al caer sentí como el golpazo me sacó el aire. No podía respirar. En mi desesperación traté de enderezarme, pero en ese instante sentí que aquello que me tenía sujeto de los tobillos me jalaba hacia dentro del sembradío. Aquellas garras parecían como cuchillos enterrados hasta mis huesos. Me jalaba tan rápido que no me dio tiempo a reaccionar. Con una mano agarraba desesperadamente mi rifle y con la otra intentaba protegerme la cara de las ramas y piedras del campo. Aún así sentía como se me rasgaba la piel de los brazos. Fueron segundos de confusión. No entendía qué carajos estaba pasando. Intenté patalear varias veces, pero aquellas garras me apretaron con más fuerza los tobillos. Quizá fueron unos 10 o 15 pasos. No sé bien, cuando por fin logré girarme ligeramente sobre mi costado y apunté con mi rifle a aquella bestia que me jalaba a través del plantío. A pesar de que teníamos luna llena, solo pude ver un par de ojos rojos encendidos y lo que parecía un pelaje gris sobre el lobo de aquella bestia que bufaba sin parar. Sin más le disparé varias veces. Escuché un aullido espantoso, casi humano, y sentí como aquella cosa me soltaba. Me giré por completo y seguí disparando asustado. Pero frente a mí solo había plantas. En eso escuché la voz de la sargento llamándome,
Intenté levantarme, pero el dolor en mis tobillos era impresionante y volví a quedarme sentado. Fue entonces cuando vi con horror cómo el rostro de aquella bestia salió de entre las ramas a un costado de mí. Abrió su enorme hocico, mostrándome sus colmillos en una mueca grotesca. Levantó una de sus enormes garras. Parecían cuchillos al resplandor de la luna. Yo estaba paralizado. Giré mi rifle por instinto y jalé el gatillo varias veces. Pero mi arma ya no respondió. Bajé mi mano muy despacio hacia la cintura, buscando la 9 milímetros. Sus ojos enrojecidos me miraban fijamente. Sabía que no tenía muchas oportunidades. Al querer sacar el arma de mi cintura, se atoró. Fue entonces que escuché varios disparos. Aquella bestia cayó al piso a mi lado por un segundo. Era enorme, pero de inmediato se levantó y se metió entre aquel plantío hasta perderse. Me empecé a marear y me recosté. Al principio creí que era por la impresión, pero entonces sentí que tenía húmedas las botas. Me enderecé con mucho esfuerzo para revisarme. Me estaba desangrando. Fue entonces cuando escuché otros disparos y la voz de la sargento que me llamaba. Le grité. En cuestión de segundos ya estaba conmigo. Por la radio pidió apoyo y me ayudó a levantarme, pero el dolor era tan fuerte que solo alcancé a salir a la orilla de aquel sembradío y me tuve que sentar en la tierra otra vez. En ese momento llegaron mis compañeros. En el campamento el médico me inyectó y me curó las heridas. Ahí estuvo en todo momento la sargento García. Yo no paraba de agradecerle que me hubiera salvado la vida. En ese momento entró el capitán Reyes. Habló con el médico aparte y después se acercó a nosotros. Me preguntó qué había pasado. Traté de ser lo más claro y preciso en mi descripción de aquella bestia. Me escuchó muy atento. Cuando terminé de contarle, me dijo que me iría unas semanas a casa para recuperarme. Se despidió de la sargento y de mí, pero antes de salir de la tienda médica nos pidió que no le contáramos a nadie de esto. ¿Qué te pareció esta historia de terror? Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar un comentario, me gusta o compartir el video. De esta manera, nos ayudan a seguir creciendo.